le había elevado un proyecto al presidente de simplificación tributaria. Exactamente. De Algo que reducir reclaman mucho los industriales. los cientos de impuestos a apenas un puñado, que sea mucho más sencillo pagar. El tema es que, al menos en la simplificación tributaria, todavía no se ha avanzado demasiado. Si bien Sturzenegger hace gala de eliminación de regulaciones, pero a vos sentís, si no compraste un auto suntuoso, un auto de lujo, o exportás algo, no te llegó la reforma tributaria. No me llegó. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar. No te estamos escuchando. Yo no te estoy escuchando, No te estamos si está escuchando. saliendo. A ver si lo resolvemos ahí con producción. Ahí está. Ahí está, Ahí ahora está. sí. Ahora sí. ¿Cómo andas, Martín? No, digo que ahora estoy deprimido, digo, estaba viendo los números que mostraban y casi me voy a dormir, digamos, ya está. No, No, pero perdón. todavía hay, increíblemente para muchos hay todavía un apoyo muy grande, más de más del Bueno, 40%. pero a él que le gustan los números, hay dos bonos que sacó el gobierno, ya vamos con la parte positiva, hay dos bonos que sacó el gobierno, uno que se paga este año y otro que se paga post elección el año que viene. El que se paga este año tiene una tasa del 5%, algo así. El que se paga el año que viene post elecciones superó, casi alcanzó la tasa del 9%. Que es el miedo, O sea, sigue siendo el miedo hay puta. hay un numerito raro ahí que incomoda. Pero bueno, vamos a escuchar a Martín, que es el que sabe. A ver, ¿no? impuestos. ¿Por qué se avanzó, Martín, con la reforma laboral cuando se pedía a gritos antes una reforma tributaria de fondo, ¿no? La que hubo, ¿no? Mira, la verdad es que lo que se ve cuando uno trabaja en el sector privado y mira un poco al sector público, sea con este gobierno o con el anterior, es que siempre se prioriza lo que genera algún resultado electoral positivo, que es lo que yo puedo lograr, y por ahí las grandes peleas no se pelean. Entonces, yo veo que salió una reforma laboral que está bien, está en la dirección correcta, pero también está muy manoseada, y las grandes reformas tampoco se llegaron a hacer. Yo creo que el gobierno hoy todavía no está convencido de que puede avanzar una reforma tributaria. Y bueno, evidentemente Pero es raro eso. no. Perdón, Martín, te tomo ahí. Es raro que no esté convencido, porque si hay un consenso desde todos los sectores es, che, hay que hacer una reforma tributaria. Lo que no se ponen de acuerdo es para dónde hay que ir. Sí, a ver, bueno, es relativo. En realidad hay todo un sector de la oposición hoy que le gustaría hacer una reforma tributaria, subir impuestos, no bajarlos. Claro, bueno, por eso, es hacia el dónde. La reforma es como que está aceptada, el tema es qué reformamos y hacia dónde. Sí, de vuelta, yo creo que el gran problema acá es a ver, los incentivos de la política están todos mal puestos. O sea, están todos en el corto plazo en lugar del largo plazo. Es decir, Javier Milei y Adorni, y Bullrich y demás están más preocupados por las próximas elecciones que por el país a 30 años. Y no por culpa de ellos, sino por culpa de que si no ganan las próximas elecciones no van a seguir en el gobierno y no van a poder dar reformas que creen importantes para los próximos 30 años. Con lo cual se da demasiada importancia al corto plazo y se da poca importancia al largo plazo. Cuando uno es el sector privado, es exactamente al revés. Uno fija las grandes directivas, las grandes direcciones, y después va acomodando un poco el camino para llegar a esos grandes objetivos. Entonces, es complejo. Realmente yo ya a esta altura de mi vida, quizás porque ya uno se pone grande y está descreído, y yo creo que no es un tema de que cambie el gobierno, o que quede el gobierno, o que quede el gobierno con más votos de los que tiene ahora. Pareciera que cuando uno llega al gobierno, digamos, se contagia de todas las malas prácticas que existen en la política. Puede ser que este gobierno tenga, o ciertamente el gobierno tiene una dirección conceptual y una ideología con la que uno puede acordar más que gobiernos pasados, pero el día a día, la forma de ejercer el poder, no cambia. Y creo que a esta altura la única explicación posible es que evidentemente la política es esto, y que venga quien venga va a seguir comportándose de esta manera. Perdón, hay una cuestión depresivo. de poder, Martín, digo, de renuncia, porque, a ver, el impuesto te da como cobrador de impuestos del Estado poder, porque después eso lo podés repartir. ¿Hay temor a renunciar a eso? ¿Qué análisis haces a lo que acabas de describir muy bien? Yo creo que sí, el gobierno tiene, el Estado tiene una tendencia paternalista, quien lo maneje, digamos, no importa. Y obviamente la sensación de poder y de poder decidir por sobre otros debe ser algo muy, muy sexy, digamos, de lo cual debe ser difícil separarse, digamos. Yo no le encuentro mucha explicación, realmente no es racional. Yo coincido con ustedes,
la reforma tributaria era un objetivo de campaña, todo el mundo estaba a favor de eso. Hoy, si te fijás ahí en los mismos gráficos que ustedes pusieron, si uno suma al gobierno, a Bullrich, Milei, le sumamos el PRO, en teoría más del 50%. El peronismo no es todo de izquierda, hay un peronismo también más conservador o más de centro, que también debería estar más o menos de acuerdo con bajar impuestos. Con lo cual, yo coincido, la realidad es que la mayoría de la gente debería estar contenta con una rebaja de impuestos. Creo que el único que no está contento es aquel que de alguna manera quiere que cobren impuestos a los ricos, impuestos a las empresas, porque tiene resentimiento, y ese honestamente yo creo que no es más del 30%, con lo cual yo coincido, la lógica sería que una baja de impuestos debería aumentar la popularidad del gobierno. Pero bueno, la realidad es que no se está haciendo. No se está haciendo, hubo muy poca, es para Muy algunos poca. sectores, muy puntualizado. Yo cuando analizo esto, lo charlé con varios colegas, lo hablé con gente fuera de Argentina inclusive, porque buscando una explicación un poco más objetiva, ¿no? Y no quedarme en la fácil de criticar a un gobierno o apoyar a un gobierno que creo que no tiene ningún sentido. Acá es muy simple, digamos, la situación. Digamos, la realidad es, impuestos no se bajaron. Al menos no se bajaron en forma sustancial, eso es un hecho. Nadie lo puede discutir. Creo que ni Sturzenegger puede decir que bajaron impuestos. La explicación, entre comillas, las retenciones, los impuestos. te digo más, la explicación más fanática es bajamos el impuesto más importante que es la inflación. Sí. Digamos. Pero digamos, la realidad es que todos sabemos que los impuestos no se bajaron en forma sustancial, eso en el privado nadie te lo puede negar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se bajaron impuestos? Entonces, las respuestas básicamente son o porque, siguiendo por ahí a Maquiavelo, que decía el mal hay que hacerlo todo de golpe y el bien de a poquito, uno diría, bueno, voy bajando poquitos impuestos durante todo mi gobierno y cuando tengo que reelegir de acá a 2 años, la gente va a decir, miren este gobierno, bajó 30 veces los impuestos. Bueno, es una explicación. La segunda es, no saben cómo hacerlo. Este es un gobierno que, de vuelta, tiene, lo vuelvo a reiterar y no me da vergüenza decirlo, hay temas ideológicos en los cuales coincido y me siento cómodo con este gobierno, pero no es un gobierno que haya mostrado una gran calidad legislativa, salvo por 2 o 3 normas que redactó Sturzenegger, pero el blanqueo salió mal hecho, la ley de ciencia fiscal es un mamarracho, digamos, entonces, por ahí no saben cómo bajar impuestos. Los asesores que tienen materia tributaria, ninguno es alguien demasiado conocido, ninguno es alguien que es demasiado respetado. Sí, tienen, ¿será que hay un Estado muy grande que no se puede, que hay que pagar? Bueno, pará, y vamos a la tercera explicación, que es la que ellos más usan cuando hablas en privado o en público, que es, bueno, hay restricciones. Las famosas restricciones, que quiere decir, bueno, hay un Estado muy grande, hay un proceso legislativo muy complejo, no tenemos todavía las mayorías, hay un montón de razones por las cuales sí queremos hacerlo, sí nos gustaría que fuera todo junto, pero no podemos hacerlo. Lo cual, de todas maneras, es triste, porque lo que muestra eso es que es muy fácil subir impuestos. Obvio. Alberto Fernández asumió y dijo, vamos a bienes personales al 2.25, ¡pumba! Lo hizo. Aporte solidario, que es totalmente inconstitucional, ¡pumba! Lo hizo. Y a la hora de bajar, es todo un quilombo. Entonces, las 3 explicaciones nos dejan un sabor amargo, en definitiva. Bueno, el ejemplo de las retenciones fue, o el impuesto al cheque que iba a ser por un tiempo y terminó siendo eterno. Martín, ¿podés recordar? El impuesto al cheque, perdón, el impuesto al cheque acaba de cumplir 25 años. Claro, pero iba a ser, me acuerdo que pasada. Cavallo lo había puesto iba a ser por un tiempo corto. Sí. ¿Cómo era tu propuesta para bajar impuestos, si podés recordar la simplificación tributaria que habías presentado en 2 líneas? Mira, nosotros asumiendo que la coparticipación no se podía negociar y que a nivel provincial era complicado, nos habíamos concentrado en los impuestos nacionales, habíamos eliminado prácticamente 100 impuestos nacionales, los habíamos concentrado en 10 o 12 en una primera instancia, inclusive en 6 en una segunda. Habíamos calculado la pérdida inicial, después se recupera, de PBI en 2 puntos algo, que era menos que muchos de los planes sociales y muchos de los proyectos que hay en el estado de hoy, incluyendo el régimen especial de Ushuaia, de Tierra del Fuego. Que no se lo tocó, con lo cual nos parecía... No se lo tocó el régimen de Tierra del Fuego, al contrario, no se tocó. Se le hirió de muerte. Por eso te digo que había chance de hacerlo, se podía... Sí.
¿No? Se podía simplificar se podía simplificar el régimen, no digo sin mayores problemas, hubiera sido por ahí complejo, pero nuestro sistema tenía dos ventajas. Una era de vuelta, no nos metíamos con nada provincial, no necesitábamos tanto acuerdo de los gobernadores, era un tema más bien del Congreso Nacional. Y por otro lado, lo que establecíamos era una fórmula matemática que de alguna manera llevaba a la práctica la curva del Laffer. Entonces lo que decíamos es, bajamos los impuestos y si se recauda igual o más, siguen bajando. En algún momento se deja de generar más, se deja de bajar. Con lo cual había un plan inicial y una evolución. Pero bueno, quizás el próximo presidente lo vea. Me acuerdo que cuando te llamamos esa vuelta dijiste no me llamó nadie. En este tiempo que pasó, ¿se siguió sin el teléfono Está sin sin sonar? batería el teléfono. No, por ahí no quieren pagar el roaming. Yo tengo, hablando mal y pronto, tengo muchos amigos en el gobierno, como tuve en otros, grabación, y no hay voluntad de ir por ese lado. Y a ver, y yo eso lo respeto, ojo, yo no digo que esta es la única forma de hacerlo, nosotros presentamos una que nos parecía, justamente dadas las restricciones, nos parecía una buena forma. Bueno, al gobierno no le pareció y tendrá sus razones. El tiempo dirá, ¿viste? Estamos a 2 años de un proceso, habrá que ver si este gobierno reelige, como dicen ustedes, habrá que ver qué es lo que pasa de acá a 2, 4, 6 años, y por ahí tenemos suerte, y dentro de unos años decimos todos, che, mira, no la vimos venir, qué suerte que bajaron los impuestos de manera sustancial. Hoy no se ve. Martín, te cierro yo con esta. ¿Qué calificación le pondrías hoy al gobierno de Milei? Es una pregunta muy difícil porque uno evalúa un gobierno desde un montón de aristas, Sí. desde qué otras opciones habría inclusive. Yo creo que, yo lo que voy a decir es esto, voy a limitar mi opinión no a lo lo que podés yo... comparar con el alumno que rindió antes. Te toca un alumno No, nuevo. yo lo que te digo, me voy a jugar igual, no estoy dejando la pregunta. Lo que te digo es un momento difícil del gobierno en materia de corrupción y transparencia. Sí. Es un momento difícil del gobierno desde el punto de vista de la microeconomía, ustedes lo mencionaron. Yo no voy a ser el leña al árbol caído, voy a opinar solamente de lo que sé, que es el tema, digamos, tributario. Y el tema tributario, yo creo que el gobierno es 5 puntos. Digamos, creo que la orientación es correcta, la dialéctica es correcta, pero hay mucho más. Es como cuando le decís al alumno, usted debe y puede mejorar, o puede y debe mejorar. Bueno, creo que estamos bien, no es un aplazo, no es un 4 tampoco, pero más de 5 no le puedo dar en materia tributaria. Martín, vas a estar en Argentina, ¿no? Sí, estoy la semana que viene unos días, después vuelvo en mayo, vuelvo en noviembre, sí, voy seguido para allá. Pero es porque te hago la pregunta porque sé que tu agencia, tu consultora, que es especialista justamente en cuestiones tributarias, está cumpliendo años, ¿no? 15 años, un título. Cumplimos 15 años la semana pasada, sí, correcto. ¿Y qué significa eso? Contá, a ver, vos, si uno lo sigue en las redes, hablábamos de eso fuera de cámara con Juan y los chicos de producción. Tiene una encuesta linda. ¿Tiene una encuesta? Sí. ¿La podemos poner? No sé si puede. Fede, ahí lo buscamos. Martín hasta aconseja sobre inversión y sobre cómo manejar la cuestión impositiva a mucha gente y mucha gente importante. ¿Es así, Martín? Sí, es correcto. Tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta con gente muy exitosa y muy inteligente y en toda Latinoamérica, así que sí. ¿Y la gente quiere pagar impuestos o no? Mira, hay una realidad que es, la gente nunca le gusta pagar impuestos, digamos, Claro. pero acepta pagar impuestos cuando el Estado devuelve, y ojo, no devuelve servicios, devuelve un marco jurídico donde la gente pueda hacer negocios tranquilos. Es decir, si yo tengo un país que me da seguridad jurídica, normalmente la gente se queja menos de los impuestos. Yo tengo un país donde hago una inversión y me pueden confiscar un activo, me pueden dar puede dar un corralito, puede dar un plan Bonex, la verdad que la gente no tiene mucha ganas de pagar impuestos. De Latinoamérica, no te voy a pedir que nos compares con Europa. ¿En qué puesto estamos y cuál es el mejor país para justamente en cuestiones de seguridad jurídica hoy? Yo siempre digo, a ver, en seguridad jurídica vos tenés 4 o 5 países diferentes entre sí, pero que andan bien en Latinoamérica. Uruguay obviamente es uno, Paraguay es otro, con menos marketing y demás, pero es un país que anda bastante bien últimamente. Chile es el otro, también de vuelta, con impuestos más altos, pero anda bien. Y después te diría, si vamos subiendo, me quedo con Panamá y Costa Rica. Panamá y Costa Rica. Sí.
¿Y nosotros en ese ranking en qué estamos peleando el descenso o...? Sí. Hasta ahora Argentina es el peor país en materia tributaria de la región, por cantidad de impuestos, por sobreposición de impuestos, por esfuerzo fiscal que le exige a sus residentes fiscales y demás. Te diría que después de Argentina hay otros países que andan bastante flojos, como puede ser Bolivia, Brasil, México, Colombia. Mirá, mostrame esto. El que anda... a ver... Mira, acá tenés la encuesta que hiciste. Hola, ¿cómo están? Dice Martín. Dice, pregunta de domingo para ustedes que lo saben todo. La próxima medida, yo cuando la terminé de leer dije, ¿qué le pasó a Martín? La próxima medida de un gobierno argentino contra la propiedad privada de sus ciudadanos. Corralito, Plan Bonex, cepo, aumento relevante de impuestos, se va a adoptar de acá a 5 años, 10 años, 20 años, 30 años o más. 53% lo espera en 5 años. ¿Qué pasa ahí? Otro fin de la convertibilidad. ¿Qué estamos viendo ahí? No, a ver, estamos viendo la poca confianza. En Argentina Claro. es un país récord. Argentina 9 veces defaultó la deuda externa y 5 veces se quedó con ahorro de sus ciudadanos. Ningún país en el mundo lo hizo, ningún país. Entonces lo que se ve son resultados un poco de eso. De hecho, en los comentarios, si te fijas a ese tweet, hay muchos que dicen, ojo que el cepo no se levantó, con lo cual hoy en día todavía se siguen tomando medidas contra la propiedad privada, y es parcialmente cierto, digamos, con lo cual yo por eso digo, cuando uno habla de planificación patrimonial, de proteger lo que uno tiene, no tiene que fijarse en el corto plazo, en qué gobierno está, y si baja o no impuestos Milei, porque digamos, supongamos que efectivamente el gobierno actual el año que viene con una reforma tributaria espectacular, que de vuelta nadie la vio venir y estamos todos contentísimos. Yo salgo con la bandera a festejar mejor que un mundial, pero eso no significa que en 4 años u 8 años gane otro gobierno y aparezcan otros impuestos peores que los que hay ahora. Digamos. Cierro con esto. Vos hablás de Corralito. La ley de intangibilidad de los ahorros se sancionó ¿cuánto tiempo antes del Corralito? Un mes. Martín, un placer tenerte como siempre, ¿eh? Gracias. Un abrazo, chicos, que estén bien. Chao. Es cómico que fue así. Bueno, 2001, escúchame. pará, contemos para el que no sabe. 2001, Sí. un mes antes del Corralito, el Congreso sanciona una ley que le daba intangibilidad a los ahorros.